el video queda, creo, repartido por el Inditex luego. Bien. Leo, no sé, ¿podemos empezar ya? Sí, claro, así es. Ok, por favor, dame permiso para compartir pantalla. Ok, listo. Voy a iniciar. Eh, Estimados, público presente en esta videoconferencia, agradeceré por favor que mantengan su micrófono apagado, al igual que su cámara de video, para llevar de una manera correcta esta videoconferencia. Y los, eh, los expositores van a tener al final de su exposición 10 minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas respectivas respecto al tema que tratará cada uno de ellos. El ingeniero Henry Vázquez y el ingeniero Carlos Oraca. Bien, empezamos. Buenas noches a todos los participantes de esta charla. Decimos. Bueno, voy a empezar con el primero de los temas, que es ver prácticamente cómo pasamos de la cuarta a la quinta generación en las comunicaciones móviles. Vamos a ver un poco cómo estamos a nivel global, y luego vamos a enfocar un poco ya a nuestra realidad. Y quizás una o dos diapositivas de la oportunidad que tenemos hoy en día frente a esta crisis mundial que tenemos, cómo podemos afrontarla, y puse de backup algunas diapositivas también si hubiera alguna pregunta de este tipo, o quizás ver o reflejarla como un ejemplo. Bien, cuando hablamos de comunicaciones móviles, hablamos, ¿no?, desde un inicio prácticamente de tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, de comunicaciones, también hablamos de operadores. Ya estamos. ¿Ok? Y también hablamos de regulación. Entonces, vamos a ver tres puntos de vista en esta charla enfocada a las comunicaciones móviles, ¿no? El primer punto de vista es la regulación. ¿No? Vemos entonces y aquí vemos entonces que tenemos en Perú prácticamente cuatro competidores, cuatro operadores, de comunicaciones móviles, que prácticamente tienen un mercado. Estamos con tecnologías de acceso móvil, en este caso, de comunicaciones móviles, tanto de 4G, de 3G, algunos de ellos con 2G. La problemática, o el punto de vista de regulación en Perú, prácticamente se apuntó en el año 2018, para ser más exactos, en junio. Se emitió una normativa, ¿no?, del regulador, de telecomunicaciones, para justamente empoderar a los consumidores, es decir, a los usuarios finales. Esta normativa, nos indica ya prácticamente del uso prácticamente del servicio, tanto en fija como en móviles, y nos habla de un término de banda ancha. Y, lógicamente, ¿no?, para asegurar este término y un servicio de banda ancha, ya en la normativa nos habla de una velocidad de descarga en el downlink de 4 megabits por segundo, y una velocidad de carga, o sea, en un uplink prácticamente de 1 megabit por segundo. Esto es el inicio, pero ya vemos también que en septiembre del año 2019, o sea, el año pasado, también el MTC modificó prácticamente el PENAF, o sea, el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. Estamos en una de sus resoluciones donde se indica también, ¿no?, o mejor dicho, donde se identifica la banda de frecuencia de 3.5 GHz, justamente para los servicios de telecomunicaciones, o sea, internacionales, IMT, para lo que es 5G. ¿Estamos? Bien, desde un punto de vista técnico,
estamos ya haciendo un resumen. El 5G, estamos diciendo el 5G NR o New Radio, estamos como lo conocemos. Tiene asignado o tiene predeterminado en su estándar del 3GPP, dos rangos de frecuencias, el FR1 y el FR2. ¿Okay? Técnicamente entonces tenemos dos rangos, los de rango prácticamente bajos, es decir, de 450 a 6 GHz, o 6000 MHz en este caso, y prácticamente el FR2 estamos de 24.250 MHz a prácticamente 52.600 MHz. Si vemos un poco de detalle, entonces este FR1 es la banda 78 y la FR2 es la banda 257. Entonces aquí tenemos los anchos de bandas, que se manejan para ambas bandas, es decir, para los dos rangos de bandas, tanto para FR1 y FR2. Si me escuchan, por favor, les pediría así que coloquen en mute el micrófono para no poder interrumpir al resto de participantes. ¿Ok? Bien. Como anteriormente habíamos visto ya la definición del estándar, en Perú también se hizo una definición. Estamos en esta resolución que indicamos, la 757 de 2019. Vemos entonces las bandas bajas y las bandas medias. Y dentro de las bandas medias, si vemos al final de la tabla, vemos la banda de 3.5 GHz. Es decir, ya tenemos prácticamente definido, en este caso, el rango para poder luego tener entre los cuatro operadores que habíamos mencionado dentro del mercado, quizás una competencia, estamos en 5G NR. Solamente estamos aquí indicando que el año pasado, o sea, en 2019, también se hizo algunas pruebas. Un operador, estamos en este caso Telefónica, hizo unas pruebas prácticamente en la banda alta. Ahí tenemos prácticamente la banda alta, ¿Y puedes, por favor, apagar el tele? Voy a estar en mi clase. De 28 GHz, estamos prácticamente solamente para pruebas. ¿Ok? Ingeniero Henry, una consulta. Su micrófono está desactivado. Ok. A los demás participantes, por favor, les agradeceré apagar su micrófono para evitar inconvenientes al momento de estar haciendo la videoconferencia. Caso contrario, por favor, se les va a sacar de la sesión. Por favor, agradeceré que apaguen su micrófono. ¿No tienes la opción para desactivar los micrófonos a todos los demás? Es conveniente que cada uno también pueda apagar. Yo también los estoy apagando de manera manual, pero bueno, agradeceré que su apoyo para poder mantener apagado cada micrófono. Puede continuar, por favor, ingeniero. Ok, gracias. Bien, en esta lámina, creo que estaba en mute hace un momento. En esta lámina vemos entonces un resumen a junio de 2017 a nivel de países prácticamente en América, con prácticamente el total de ancho de banda que se tiene por país, ¿no? En Perú teníamos al 2017 383 MHz en este caso. Bueno, hoy en día tenemos ya más, pero sin embargo tenemos ventajas de otros países que tienen más ancho de banda, o sea, mejor dicho, más espectro consumido a nivel nacional. Y aquí tenemos entonces prácticamente un resumen de los países que publicaron sus planes y sus consultas sobre lo que es la banda, ¿no? Que se iba a trabajar o que se debería trabajar a futuro para lo que es el 5G. Vemos entonces que Perú ya tenemos la de 3.5, por ahí en líneas punteadas las de pruebas de banda alta, la de 28 GHz, ¿no? Entonces,
ya prácticamente tenemos como introducción al 5G, entonces prácticamente ya la definición de estos rangos o estas bandas de frecuencia. Tecnológicamente o técnicamente, nosotros también tenemos una evolución de la WAN. Estamos a decir la Wide Area Network. En principio de los 80 hablamos, se veían mainframes, es decir, líneas con terminales finales, cableadas. Luego en los 90 vemos prácticamente una computación distribuida a nivel de servidores. Se hablaba mucho de front relay, por ejemplo, ¿no? Se hablaba mucho de cliente-servidor, estamos en el lado del usuario. En el año 2000 empieza prácticamente, ¿no?, el concepto de virtual machines. Ya teníamos prácticamente definiciones de redes IP, MPLS, VPNs, o sea, redes virtuales, redes privadas virtuales, y teníamos lógicamente también clientes finales, SYNC. Ya prácticamente en el año 2010 a partir del año 2010 en adelante, ya prácticamente se introdujo y se manejaba ya prácticamente el concepto de cloud, es decir, el cloud computing centralizado. Se manejaban tanto las redes prácticamente, ¿no?, de IP, MPLS, estamos por cable, estamos como las redes, ya estamos en algunos países como redes de 4G en este caso, ¿no? Es decir, teníamos parte fija y parte móvil, es decir, teníamos una combinación del tipo de acceso. Hoy en día hablamos, y algunos países, por ejemplo, ya tienen, por ejemplo, un poco más maduro el concepto de cloud, ¿ok? Que tienen no solamente las redes, por ejemplo, ¿no?, wireless WAN, por ejemplo, de 4G, sino también ya funcionando, estamos en la primera versión del 5G de 3GPP, lo que es el 5G. ¿Ok? Y como vemos entonces prácticamente ya lo que es wireless WAN, es decir, prácticamente redes inalámbricas, estamos de cuarta y quinta generación, hablamos prácticamente no solamente de tener acceso, o decir, servicios fijos, sino también servicios móviles, hablamos de servicios de IoT, del Internet de las Cosas, es decir, conectamos gente, conectamos lugares, conectamos cosas con la tecnología inalámbrica. Ingeniero Henry, su micrófono, por favor. Sí, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos a partir de este año, no? Hoy en este año, pues, ya todos sabemos que estamos pasando por una crisis mundial. Ya tenemos el concepto definido de cloud, como mencionaba, tenemos prácticamente redes inalámbricas, estamos como el 4G, como el 5G, hablamos de la era, o sea, prácticamente de tener no solamente sitios fijos conectados, sino también personas, lugares, cosas en este caso. Entonces, ¿qué pasará? O qué va a pasar? A partir del 2021, es lo que tenemos justamente o lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar, y que lo que vamos a interpretar, definir y colocarlo en un escenario de nuestro. ¿Ok? Entonces, el 5G se expande como un ecosistema también de dispositivos. Ya el 3GPP define, estamos en la primera versión, desde su primera versión prácticamente el 5G para lo que es, tres ecosistemas en este caso, ¿no? Los dispositivos que demandan prácticamente
alto throughput, o sea, los EMBB, estamos, los dispositivos que demandan baja latencia, o sea, los URLSCC, o los dispositivos que demandan mayores conexiones, es decir, en números, como por ejemplo IoT. Estamos en la versión 17, que ya prácticamente estamos desde el año pasado y que prácticamente está trabajando el 3GPP, se habla del NR Lite. Es decir, ya dispositivos, estamos con ciertas características, estamos escalables, estamos a la interfaz aire. Vemos entonces que las características que teníamos en la primera versión del 5G NR, también sufren una modificación en su siguiente versión, es decir, vamos a tener no solamente lo que es banda ancha, en el ensanche, el mobile broadband, o sea, la banda ancha móvil ensanchada, no solamente vamos a tener lo que es la ultra latencia, las de conexiones masivas, sino también vamos a tener otro concepto ya introducido como light. ¿Estamos? Entonces, esto nos lleva entonces a entender un poquito más el negocio, que también estamos en este caso apunta a ser un poco más diverso. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces hoy en día definiciones para que el 5G trabaje, por ejemplo, en bandas bajas, trabaje en bandas medias y también se trabaje en bandas altas. Ingeniero, disculpa que le interrumpe. No se logra visualizar su presentación. Por favor, agradecería que pudieran mutear sus micrófonos. Eso es algo ya por defecto que deberían entrar y hacerlo, por favor. Ok, ¿me pueden confirmar si se ve la diapositiva? Aún no, ingeniero. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve sin ningún problema. Ahora sí, silencio, por favor, les agradeceré desactivar su micrófono. Se ve. Ok, gracias. Bien, entonces lo que habíamos mencionado anteriormente era que el 5G, puede trabajar, o mejor dicho, se adapta a las bandas bajas, se adapta a las bandas medias y se adapta a las bandas altas. ¿Ok? Entonces, la adaptación prácticamente estamos del ecosistema, lo vemos reflejado en esta diapositiva. Es decir, tenemos una gama completa de tecnologías celulares, no solamente el 5G, tenemos el 4G también, estamos como soporte, tenemos el soporte para todo el espectro, es decir, ya hablamos de las bandas bajas, medias, altas, definidas, en las cuales puede trabajar el 5G, ya definidas en el 3GPP. Tenemos la gestión completa del ciclo de vida, es decir, prácticamente todo este ecosistema que hemos visto, y la conectividad WAN híbrida inteligente, que lo vimos en la diapositiva anterior. Es decir, ¿no? De la definición o prácticamente cómo evoluciona en el tiempo, estamos en los años, cómo evoluciona la WAN, y el soporte que va a tener sobre lo que es la tecnología 5G. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro punto de vista técnico. Y hacemos mención a lo que es la tecnología de 4G. ¿Ok? En el 4G, entonces nosotros tenemos la definición del eNodeB, es decir, de la estación base de 4G. Cuando nosotros tenemos un sector, en este caso un sector portadora, vemos entonces que, como ven en el gráfico a la mano superior derecha, nosotros tenemos coberturas, ¿no?, que nos dan estos sectores. Estas coberturas, lógicamente tienen intersecciones, de coberturas con otras celdas. Entonces, la definición entonces de un radio de cobertura inicial, está definida,
para el caso del 4G, en dos ejes, como vemos ahí. Uno en el throughput y otro en lo que es el radio máximo, y prácticamente los códigos que se asignan de acuerdo a cómo el móvil está más cerca de la estación o cuando está más lejos de la estación. Cuando un móvil está lejos de la estación, lógicamente que la modulación con la que llega son 2 bits. Si el móvil vemos que se va acercando, entonces no solamente son 2 bits, sino 4 bits, son 6 bits, son 8 bits. Entonces tenemos desde una QPSK, modulación por QPSK, hasta una modulación de 256 QAM. Esto se refleja entonces en el throughput, estamos en el usuario final. Pero el problema estamos hoy en día en las redes celulares, como en el 4G, que es una estándar, ¿no? Es una tecnología neta de datos, se refleja mayormente en el throughput. Es decir, en los bordes de celda, en esas intersecciones, estamos de cobertura de las celdas, nosotros vamos a tener, ¿no?, bajo throughput, y a lo mejor vamos a tener un QoS bajo, o sea, un QoS, que no me va a permitir a lo mejor tener una buena calidad de servicio sobre, por ejemplo, un video streaming o, ¿no?, o alguna aplicación que demanda un QoS mejor incluso que el de voz por datos, o sea, por ejemplo, VoLTE. Entonces, aquí ya tenemos una problemática, que se refleja en el 4G. ¿Okay? Si nosotros trasladamos este punto de vista técnico al punto de vista técnico del 5G, entonces tenemos el mismo escenario, es decir, las coberturas, estas intersecciones de coberturas, ¿no?, que teníamos en 4G como un problema tanto en throughput o en calidad de servicio. Si vemos entonces en este gráfico, entonces la solución a ella en los bordes de celda, que están de color marrón, entonces la solución a ella es justamente tener soluciones, como small cells, por ejemplo, que me permiten prácticamente solucionar no el tema de cobertura, sino el tema, en este caso, de calidad o de capacidad. Entonces, recuerden que siempre hay tres componentes, en la móvil: calidad, capacidad y cobertura. Estas tres componentes, digamos, que forman un triángulo, y nosotros tenemos que buscar siempre un equilibrio de estas tres componentes. ¿Ok? Entonces, como solución, tenemos que, por ejemplo, las small cells, y sobre todo aquí entra ya la tecnología de 5G. En 5G, por ejemplo, ya las estaciones bases están diseñadas para alcanzar no radios grandes, sino menos cobertura, o sea, menos radio. Por eso es que se habla que se demanda, en este caso, técnicamente, de mayores estaciones bases. Es decir, de radios pequeños, más estaciones bases para cubrir la cobertura en este caso. Pero, en contraparte, nosotros vamos a ver que vamos a lograr o vamos a tener más bits, estamos en modulación. Por lo tanto, ya vamos a hablar de 64, 256 o más adelante de 512 QAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me permite esto? Lograr entonces mayores throughputs. Entonces, mayores throughputs, mejor calidad de servicio y por ende mayor calidad de la experiencia en el usuario. Pero esto no va solo, esto va de la mano entonces con otras componentes que se puedan dar, a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de funcionalidad. Entonces, ya tenemos entonces mapeado, por ejemplo, bandas de frecuencia. Esto sumado, por ejemplo, a tecnología de antena MIMO, por ejemplo, de 8x8, de MIMO masivo, o de algunas funcionalidades, por ejemplo, como RAN sharing o Spectrum sharing, que también ya están definidos dentro del 3GPP para tecnología de 5G. Otra de las soluciones, otras cosas que podrían ayudar prácticamente técnicamente, es apagar tecnologías legadas, como por ejemplo el 2G y el 3G. ¿Para qué? Para utilizar, digamos, ¿no?, reusar las bandas de frecuencias bajas, en las cuales también vimos en la diapositiva anterior, es posible trabajar el 5G.
Ok, y aquí tenemos un resumen entonces de lo que tuvimos hasta el año pasado para los 4 operadores aquí en Perú. Vemos entonces que los 4 hicieron sus pruebas. Estamos para lo que es el 5G, con sus trials, estamos cada uno con su trial, cada uno trabajando dentro del espectro, estamos asignados por el 3GPP, con throughputs altos, estamos que lógicamente se esperaban, y si nos damos cuenta, pero donde dice el deployment de 5G, un 5G, estamos New Radio NSA, o sea, non-standalone. Es decir, que es un 5G que todavía se soporta sobre otra arquitectura de red, que es en este caso el 4G. El estándar nos dice que el 5G se puede implementar bajo dos modalidades. El standalone, o sea, 5G puro, como quisiéramos llamarlo, 5G puro, donde las estaciones bases y el core prácticamente son 5G. Y un non-standalone, es decir, donde prácticamente la tecnología 5G todavía se soporta sobre un core, estamos sobre un core de 4G o se soporta sobre un acceso de 4G como un esclavo. Estamos entonces, estamos más de una combinación, estamos que definen el non-standalone. Es decir, las pruebas que se hicieron, son entonces de un 5G todavía dependiendo prácticamente de una arquitectura de red de 4G. Estamos más adelante, en el pasar de los años, ya no quizás vamos a ver non-standalone, sino standalone. O sea, vamos a ver una arquitectura de red 5G pura, tanto en el acceso como en el core. Bien, desde el punto de vista ya no técnico ni regulatorio, vemos o tenemos prácticamente una vista empresarial. Esto nos lleva a evaluar, un poco en el tiempo, hace unos años atrás, cuál ha sido el comportamiento de la parte móvil en el ARPU. O sea, el ARPU, ¿qué significa el promedio de ingresos por usuario? ¿No? Que es un indicador que lo tienen los operadores. Y si vemos, por ejemplo, el ARPU, ¿no? Del 2019, estamos del 2001, comportamiento del ARPU del 2001 al 2019, vemos que hay una media. Una media que, por ejemplo, para países como Chile o Colombia, era en este caso de 13 a 14 dólares, ¿no? Y si vemos entonces prácticamente el comportamiento, que tiene el ARPU en Perú, es prácticamente aún todavía debajo de esta media. Otros indicadores, nos dicen también cuál es el comportamiento, por ejemplo, que tiene, ¿no? En este caso la parte móvil, el negocio de la parte móvil, que es en este caso el EBITDA, ¿ok? Entonces, este comportamiento, vista desde, bueno, que es la vista empresarial, lógicamente nos lleva, en la parte inferior, si se puede ver, nos lleva a analizar un poco el mercado. Es decir, ¿qué se analiza? Los ingresos financieros, es decir, no solamente el ARPU, sino el churn, por ejemplo, es decir, la tasa de cancelación de clientes, o el RGU, el Revenue Generating Unit, por ejemplo. Nos lleva a que los operadores, en este caso, analicen el CAPEX, hagan un análisis de OPEX, o también, en paralelo, un impacto regulatorio. Hablamos de 3 componentes de cobertura, capacidad, calidad, que son requerimientos, ¿no? regulatorios. Pero por ejemplo, para poder solventar un impacto regulatorio, entonces se tiene que invertir, es decir, tengo que tener CAPEX. Es decir, no solamente se trata de estaciones bases o un core nuevo, sino que en el tiempo se hablan o se piensa en expansiones, nuevas funcionalidades, por ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos una red 4G, que inició como una red prácticamente de datos, ¿no? Para acceso de datos móvil como Internet, ¿no? Pero hoy en día hablamos ya no solamente de voz, que estamos para servicio de Internet, sino, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, funcionalidades como, por ejemplo, VoLTE, o sea, voz
sobre una red LTE, o sea, voz sobre paquetes netamente, ¿no? Hablamos de nuevas funcionalidades que nos llevan, por ejemplo, a un carrier aggregation, por ejemplo, ¿no? Que comercialmente la conocemos como 4.5G. Estamos, esto es CAPEX. Por ejemplo, cuando hablamos de espectro, estamos de tener un espectro, hablamos también de CAPEX, ¿no? Entonces, hablar de 5G, estamos inicialmente, entonces, es hablar de un CAPEX. Entonces, todos estos componentes fijan finalmente un precio en el mercado peruano, ¿no? Ahora, ¿cuál es el roadmap también desde un punto de vista empresarial, ¿no? Hoy en día estamos prácticamente 2020, tenemos ya bajo el 3GPP prácticamente, digamos, la terminación de la definición del release 16. Estamos, estamos a puertas, o mejor dicho, el 3GPP está a puertas de todavía estamos near el release 17. Aquí, lógicamente, que ha habido un retraso por el COVID-19 en el cual prácticamente esta definición ha tenido un retraso y se prevé que habrá un retraso hasta inicios prácticamente de 2021. Estamos entonces en Perú que teníamos, como vimos en la diapositiva anterior, vimos que ya se han dado trials en la arquitectura non-standalone, es decir, con soporte todavía de 4G. Estamos comercialmente, hablamos de un 4.5G, es decir, de un carrier, de un LTE, estamos aggregation, es decir, que se trabajan con 2 o con 3 bandas de frecuencia, estamos en LTE. Algunas de las operaciones ya tienen un poco maduro lo que es el MIMO 4x4, estamos desplegado en planta. Y entonces, esta condición de COVID se va a reflejar, es decir, vamos a tener, o sea, se va a reflejar todavía a partir del próximo año, ¿no? Esto nos quiere decir que lo más probable es que todavía el despliegue de 4G se intensifique, por ejemplo, ya con 4 portadoras, o se hable de nueva funcionalidad dentro del LTE como el LTE Advanced Pro. Estamos que en algunos casos se llama, o en algunos lugares se llama el 4.5, o bueno, el 4.9G comercial. Estamos, se despliegue en planta, por ejemplo, MIMO 4x4 o se despliegue también el MIMO masivo, ¿no? Como prácticamente un inicio o como para preparar mi planta de acceso hacia lo que se viene, es decir, a lo que es el 5G. Estamos entonces, dentro de nuestro roadmap, es decir, estamos un poco, digamos, atrasados y quizá lo más probable es que en el año 2022 estamos ya no solamente los primeros, ¿no? O tengamos los primeros clústeres iniciales de 5G con non-standalone y que luego, lógicamente, ¿no? Con todo el desarrollo o con todo lo que se invierta y se tenga en planta, se tenga prácticamente un 5G desplegado en standalone, es decir, un 5G con arquitectura de acceso y core netamente pura de 5G. También estamos con visiones que se tienen con respecto ya a otros países, a otras operaciones. Estamos en otros países, planes como por ejemplo apagar prácticamente el 2G de manera controlada. Estamos, o de hacer refarmings, estamos de las redes legadas, como por ejemplo tener prácticamente, o mejor dicho, apagar el 3G también. Estamos diciendo reusar las bandas de frecuencia de 3G y llevarlas no solamente a 4G o quizás también llevarlas a un 5G. Bien, entonces aquí entonces hemos visto prácticamente, ¿no? Una introducción de la quinta generación que vamos a trabajar aquí en Perú, en comunicaciones móviles. ¿Ok?
Hola. Ok. ¿Alguna pregunta para el ingeniero Henry? Estimados, antes de iniciar las preguntas, les agradeceré por favor que las realicen a través del chat. Ok. Ingeniero Henry, Ok, hay una pregunta. Sí, No sí, sé si la puedo apreciar ahí en el chat. sí. Bien. Bueno, dice, ¿cuál es la máxima capacidad de transmisión throughput que se tendrá con la 5G? Bien, las capacidades estimadas, que se tienen de throughput, son alrededor de 10 gigas, ¿no? Pero recordemos que es un escenario de laboratorio, es decir, un valor de laboratorio eh, ideal, ¿no? Recordemos que siempre tenemos abonados, usuarios conectados que comparten prácticamente esta capacidad. Ok, hay otra pregunta. Dice, en los tipos de modelos de propagación sobre las redes móviles, ¿cuál se suele usar para las redes 5G? Ok. Bien, los modelos de propagación, recordemos, bueno, sí, un poco teóricamente, tenemos más de un modelo de propagación, como el COSATA, tenemos un modelo de Okumura-ATA, Bueno, tenemos un modelo de propagación que se tiene que adaptar lógicamente a la frecuencia con la que vamos a trabajar. Estamos mayormente, digamos, este estudio se tendría que adecuar primero a la frecuencia que vamos a trabajar, es decir, una frecuencia alta. Si el modelo de propagación tiene que soportar un modelo de propagación, una frecuencia alta, así que lo vamos a trabajar en 3.5 GHz. ¿Ok? Dice, ¿cómo se hará para reducir la latencia, ya que se espera tener latencias de 1 milisegundo? Bien, recordemos que en la arquitectura de la móvil tenemos 3 subsistemas. Un subsistema de acceso, un subsistema de transporte y un subsistema del core. Entonces, cuando hablamos de 5G o de preparar la red de 5G, también hablamos de transporte, ¿no? La red de transporte, estamos en este caso, nos ayudan en este caso en 5G a que las latencias, por ejemplo, solamente o en el tema de transporte sean en cuestión de 0,5, ¿no? Menos de 0,5 milisegundos, ¿no? El acceso en radio también se mejora, el acceso, por lo tanto, en el core también. Entonces, minimizando las latencias de estos 3 subsistemas, entonces es que se tienen las latencias bajas, ¿no? Comparadas con las del 4G. Dice, supongamos que sean en redes como las de Iquitos. Bueno, sí, sí, recordemos que sí, Iquitos tiene un problema de latencia, ¿no? Pero justamente existe el concepto de descentralización de la planta, ¿no? En este caso, hablamos ya no tener de un core, ni un acceso, ¿no? Centralizado, sino prácticamente un core y un acceso distribuido, que es parte de la arquitectura, estamos en este caso del 5G. A ver, una pregunta por aquí. Dice, hace poco fui a Perú, pero compré una SIM de Claro y mi teléfono nunca me dio señal LTE. Solo 4G y la velocidad no era muy buena en Lima. Entendí que no tenían LTE o quizás mi teléfono no era compatible. Bueno, cuando hablamos de terminales, hablamos justamente de bandas de frecuencia, ¿no? Si la procedencia del teléfono es de un país, por ejemplo, donde las bandas de frecuencia son distintas, entonces a lo mejor yo tenía soporte para una sola banda. Y esa banda, por ejemplo, puede ser una banda baja.
Recordemos que logramos mayor velocidad en bandas altas, por ejemplo, como en AWS, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú. ¿Estamos? A ver, tenemos por aquí otra pregunta. Dice, ingeniero, ¿podría informarnos sobre el tema de radiación no ionizante y la salud? Bueno, este es un punto, muy- es un punto, digamos, que tiene mucha controversia, ¿no? Cuando hablamos, bueno, el espectro que se maneja, digamos, el rango de frecuencias que se maneja está dentro de la definición de radiación no ionizante. ¿Ok? Con respecto a la salud, pues la OMS, por ejemplo, y el 3GPP y la GSMA, y por ejemplo, algunas organizaciones como el 5G Américas, por ejemplo, tienen dentro de sus publicaciones, que no prácticamente hay un tema de impacto sobre la salud. O sea, no hay todavía, digamos, algo que nos diga o que nos confirme que hay impacto sobre la salud. ¿Ok? Acá hay otra pregunta, dice, ¿hay algún tipo de interferencia en la tecnología, con algunas otras frecuencias? Sí, la interferencia siempre se da en las tecnologías de acceso radio, ¿no? Entonces siempre vamos a ver, interferencias, recordemos que se trata de RF, que siempre hablamos, estamos de frecuencias, estamos de los armónicos, estamos que estas pueden generar de los primeros, segundos, terceros, quintos armónicos que puedan, digamos, interferir con otras tecnologías. ¿Ok? Dice una consulta, dice, a ver, Elías Tacuna, dice, la TX, bueno, la transmisión para las small cells, para una red 5G, ¿es solo mediante fibra o soporta microondas? Bueno, en este caso sería fibra óptica. Digamos, justamente por el ancho de banda que se tiene que manejar, ¿no? Sobre el total del ancho de banda que tiene que manejar una celda o una small cell de este tipo de 5G. Ok, entonces, si hubiera alguna otra consulta o una pregunta. ¿No? Estimados, por favor, apagar su cámara, por favor. Les agradecería bastante. Ok, Leo, entonces creo que no hay más preguntas. Creo que podemos empezar con la siguiente charla. Sí, está bien, ingeniero Henry. Muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a darle el pase ahora al ingeniero Carlos Onaca para que pueda continuar con esta videoconferencia. Ok, voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal? Ante todo, buenas noches con todos. Gracias por asistir virtualmente a esta conferencia. Ah, mi nombre es Carlos Onaca, yo soy ingeniero electrónico de formación. Bueno, trabajo hace 21 años en telecomunicaciones. La mayoría de esa la he hecho en las redes móviles, ¿no? Entonces, bueno, he pasado por casi todas las tecnologías. Entonces ahora ya se nos viene el 5G, es una realidad y, y bueno, hay que estar preparados, ¿no? Actualizándonos en estas tecnologías que cada vez son más, se renuevan mucho más rápido, ¿no? Bueno, el tema que hoy les voy a comentar, que les voy a presentar, se llama Open RAN.
hace unos años se creó una alianza que se llama la alianza, justamente la alianza Open RAN o RAN. Es un consorcio, una alianza que se ha creado, básicamente está conformada principalmente por operadores. Como ven en la lámina, son operadores de todo el mundo, operadores que se han agrupado ahí con un objetivo, ¿no? El objetivo de los operadores es establecer un protocolo, un protocolo, un estándar, de tal manera que la arquitectura que tenemos en las redes de acceso sea más basada en software que en el hardware, ¿no? Es decir, queremos hacer la idea es que tengamos un hardware, digamos, único, y sobre eso cada uno de los fabricantes pueda montar el software. Es como una analogía con las PCs, ¿no? Nosotros tenemos infinidad de marcas de PCs y sobre nuestras PCs corren los software. Entonces tenemos por un lado proveedores del hardware, las PCs, y también por otro lado tenemos proveedores de software. Entonces ahí eso permite que se desarrolle mejor el mercado, ¿no? Porque por un lado están los especialistas en el hardware y por el otro lado están los especialistas en el software. Entonces, básicamente la idea en esta alianza Open RAN es eso, ¿no? Abrir los protocolos para que más fabricantes puedan ingresar en este estándar, ¿no? También colaboran en esta alianza Open RAN un sinnúmero de fabricantes. Como ven ahí son más de 70 fabricantes. Los anteriores, los que han formado esta alianza son operadores, y los que colaboran aquí son fabricantes, ¿no? Fabricantes de equipos, fabricantes de terminales, fabricantes de centrales, ¿no? Hasta fabricantes de PCs, de laptops, bueno, destaco, están los fabricantes grandes de infraestructura de telecomunicaciones. Si están, miren, está Cisco, está Ericsson, está Nokia, está ZTE, están la mayoría, ¿no? No lo veo a Huawei, pero bueno, sí está ZTE, ¿no? Entonces, la mayoría de los fabricantes hay fabricantes de todas las dimensiones, desde los más grandes hasta fabricantes prácticamente startups, ¿no? Pero hay una presencia importante de fabricantes. Muy bien, para entrar un poco en detalle, esta es la arquitectura de las redes de acceso como las conocemos el día de hoy, ¿no? Esto es cómo están cómo están cómo es la arquitectura de las redes de acceso, tanto para 2G, 3G y 4G. Ahí está, en rojo está hacia la derecha, está la red 2G, la estación base, la BTS, más la BCC, el MCC, básicamente para voz. Luego el 3G tiene también el controlador, que es la RNC, el core de paquetes que se agrega a la red de datos. Y bueno, luego está lo que tenemos hoy en día, las redes 4G. Tenemos los iNodes B y el core de datos, ¿no? Tenemos el MM, el Serving Gateway, el P Gateway, ¿no? Ok, toda esta arquitectura está compuesta por dos grandes elementos, ¿no? O sea, la interfase de aire, que es la que mira hacia el móvil. Luego está la red de acceso, que le llamamos RAN, ¿no? La Radio Access Network. Y luego está el core que son las centrales. En ambas redes, pues tenemos hardware y también cada red tiene su software, ¿correcto? Entonces, por ejemplo,
En el lado del core, el core está compuesto pues por servidores, ¿no? Ruteadores, equipos que hacen labores de Session Border Controller, firewalls, DPIs, routers, el SGCN, el GGCN, en fin, una serie de componentes y hay fabricantes especializados en cada una de estos equipos, ¿no? Entonces, esto constituye una gama muy variada de equipos, ¿no? Entonces, esto era y muy especializados, ¿no? Hay fabricantes de routers, fabricantes de firewalls, fabricantes de SGCN, en fin, cada una de las están especializados. Todos esos componentes, bueno, se interconectan con protocolos, pero no son compatibles. Entonces, este enfoque de cómo verlo es pues muy complicado, ¿no? Cuando uno quiere hacer un upgrade, es muy complicado porque hay que hacerle upgrade a cada una de estos componentes, ¿no? Si, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una red 4G y vamos a dar el salto a 5G, probablemente muchos de los componentes de esta red necesiten un upgrade. Entonces, no es tan sencillo porque cada uno tendrá una particularidad, tendrá elementos diferentes, ya no tendrá más capacidad, en fin. Esto se hace muy complicado, ¿no? Se fragmenta mucho y entonces esto es una barrera. Entonces, ha surgido ya hace algunos años, como lo comentó Henry, el tema de la virtualización, ¿no? Aquí está el concepto del NFV, que son las Network Function Virtualization, que esto me permite tener un hardware común y que pueda a través del software tener ya funciones virtuales. Pero yo tengo una gran cantidad de servidores cuyas funciones van a depender del software, ¿no? Están definidas por el software. Entonces, el lado del core ya se ha avanzado en este aspecto. Ya la mayoría de los fabricantes está yendo hacia ahí, hacia los cores virtualizados, porque son mucho más eficientes, son mucho más flexibles, porque permiten crecer de manera más rápida, ¿no? Todo esto es, digamos, esto es lo que llamamos la virtualización de los equipos. Ya no necesito, con un mismo hardware, puedo yo tener varias funcionalidades sobre la misma plataforma. ¿Ok? Entonces, por el lado del core, es relativamente sencillo y se ha avanzado en el tema de la virtualización. Muchos de los operadores, la mayoría, ya tienen el core virtualizado. Pero, ¿qué ha pasado con las estaciones base? Primero, las estaciones base, a la izquierda ustedes pueden ver, ¿no? Está ahí la torre, las antenas, y teníamos anteriormente un bastidor, ¿no? En ese bastidor teníamos dos componentes, ¿no? La BBU y la RRU. O la unidad de radio, ¿no? La BBU es la banda base, ¿no? La parte de procesamiento, y la RU, bueno, es básicamente el amplificador, ¿no? Entonces, esto estaba todo abajo porque, bueno, también el hardware de esa época era muy grande, entonces ocupaba mucho espacio, necesitaba mucha energía, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace unos años ya ha migrado, o sea, ha mejorado todo el proceso de la electrónica, ha mejorado muchísimo, y ahora y también el tema del espacio, ¿no? O sea, ya no tenemos espacio para poner las estaciones base. Antes había toda una sala, hoy en día prácticamente son equipos muy pequeños, muy compactos, entonces el avance de la electrónica ha permitido eso, ¿no? Que los equipos sean mucho más compactos, más modulares. Entonces, eso me ha permitido tener dos partes en una estación base, ¿no? La parte de procesamiento, que es la parte que está por acá, la parte donde se procesa, ¿no? Y luego
al lado de la antena, en la torre, tengo la unidad de radio, que normalmente se le llama RRU o Remote Radio Unit, ¿no? Porque es la unidad de potencia. Entonces, ¿cómo llevo la señal desde la banda base hacia la unidad de RF? Bueno, a través de una fibra óptica, ¿no? Entonces hay una interfase aquí, eléctrica óptica, que me permite llevar sin pérdidas la señal, ¿no? Y luego aquí ya se amplifica la señal y se transmite. Entonces, básicamente del lado de la RRU, del lado de la potencia, tenemos un hardware, no hay mayor inteligencia ahí, bueno, filtros, convertidores análogos digitales, etcétera, pero es básicamente hardware. Toda la inteligencia está centrada en la banda base, ¿no? Entonces, en la banda base sí tenemos hardware y además tenemos software, ¿no? Entonces, ahí tenemos ambas componentes. Ok, entonces, dicho esto, pues cada fabricante tiene un modelo de hardware de RF, ¿no? Un modelo de RRU, un modelo de amplificador. Y pues desarrolla, ¿no?, lo mejor que puede. La mayoría, por ejemplo, ahora ya no requiere ventiladores, son refrigerados por convección, ¿no? Los paneles que se ven ahí, pues, ¿no? Bueno, ya cada fabricante tiene una manera de desarrollarlo, de implementarlo. De igual manera, en las bandas bases, cada fabricante es propietario de su arquitectura, ¿no? Desarrollan tarjetas, procesadores, ellos ven cómo hacen su arquitectura. Y por supuesto, cada uno de estos elementos tiene su software, ¿no? Un software propietario, ¿no? Cada fabricante, por ejemplo, Huawei tiene un hardware y tiene su software para que ese hardware funcione, esas BBUs funcionen. Y además hay un tercer elemento que es la interconexión. La interconexión que va vía fibra óptica es un protocolo propietario también, ¿no? Es el protocolo, se llama CEPRI, pero cada fabricante tiene su propia interfase. Ok, entonces aquí vemos que esto es una arquitectura bastante cerrada, porque cada fabricante tiene su propio desarrollo, ¿no? Tiene su propio hardware, su propia arquitectura y su propia interfase, ¿no? Ok, entonces, esto reduce las posibilidades de, por ejemplo, combinar equipos. Si, por ejemplo, yo tengo una radio de Ericsson, tengo que usarla necesariamente con una radio de una banda base de Ericsson. No la puedo juntar con una banda base de Huawei porque no habrán el mismo protocolo, ¿no? Ok, entonces eso limita bastante, ¿no? Genera una dependencia, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nació el concepto de virtualizar la RAM, ¿ok? ¿Esto en qué consiste? Bueno, mantenemos las radios propietarias, ¿no? El hardware básicamente, pero aquí incluimos la virtualización del lado del procesador, de la banda base. Entonces ahí utilizamos servidores, digamos, únicos, o sea, multivendors, digamos. Lo que sí es propietario es el software, ¿no? Entonces tenemos una serie de servidores, podemos sobre ese hardware montar con unos requisitos mínimos, pero el software ya es propietario. Y también la interfase es propietaria, ¿ok? Entonces aquí se ha virtualizado, digamos, una parte de la RAM, básicamente la parte de procesamiento, pero no toda la RAM. Entonces el virtualizer RAM aún no se le puede denominar Open RAM, ¿ok? Porque solo se ha virtualizado una parte. Y es ahí justamente donde el Open RAM nos quiere llevar, ¿no? Es
la visión de servicio que tiene el Open RAN, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, solamente basados en servicios, y ahora estamos desagregando tanto el hardware como el software de la RAN, de las estaciones base, ¿no? Entonces esto lo hace más flexible, hay mejores prestaciones, y bueno, esto hace que sea un tema mucho más abierto, y al ser abierto, pues mejora la competencia, por tanto, bajarán los costos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la visión del Open RAN, como ya se deben imaginar, es que tengamos un hardware multipropósito, ¿no? Se le llama el General Purpose, ¿no? Es un hardware de propósito general, ¿no? Que va a ser definido por el software que yo le ponga. ¿Ok? Entonces, tanto en la banda base como en la RRU. Y además, lo más importante es también que las interfaces son abiertas, ¿no? Es decir, cualquier software puede correr sobre el hardware que cumple las especificaciones, ¿no? Entonces, esto ya es como tener lo que les comentaba, ¿no? Las laptops de distintas marcas, y yo le voy cargando el programa que necesite, ¿no? Entonces, ahí hay competencia tanto por el hardware como por el software, ¿no? Entonces, esa es una de las, digamos, la virtud principal de del Open RAN. Entonces, si nosotros tenemos, para redundar sobre el tema del General Purpose Processor, tenemos la similitud, ¿no? Lo que les comentaba, el GPP es similar a un procesador, a un CPU, ¿no? Ahí está alojado todo el procesamiento, y bueno, acá se desagrega totalmente el software del hardware, ¿no? Entonces, tengo yo un hardware, y sobre ese hardware puedo montar las aplicaciones. Las ventajas son, bueno, que hay economías de escala, hay costos por volumen, ¿no? Y bueno, aquí la innovación es más rápida, ¿no? Porque yo puedo innovar en el software sin necesidad de cambiar el hardware, ¿no? Bueno, claro, cuanto más complicado sea el software, pues va a requerir mejor hardware, pero digamos, en términos generales, son como que carreras en paralelo, ¿no? No dependen una de otra. Bueno, hasta ahora los procesadores de propósito específico, pues, eran muy específicas, ¿no? Como su nombre se dice, para un solo procesamiento, ¿no? Es exclusivamente, por ejemplo, un procesador de señales, solamente es para eso. Entonces, eso, en términos de procesamiento, lo hacía, por ejemplo, más pequeño, más compacto y más eficiente que uno de propósito general, ¿no? Sin embargo, bueno, consume menos energía. Sin embargo, hoy en día, ya pensando que las funcionalidades cada vez se incorporan más funcionalidades, entonces es mejor tener un esquema de propósito general, ¿no? El Open RAN ya es una realidad. Por ejemplo, aquí les muestro otra de los, digamos, una de las metas que se propone el consorcio de Open RAN, la alianza Open RAN, es tener lo que se llama el White Box RAN. ¿Qué es el White Box? La caja blanca de la RAN. Es decir, una estación base, en una caja esté todo, ¿no? Y que pueda operar con cualquier, con cualquier fabricante, con cualquier, o sea, a esa caja yo le puedo poner el software de cualquier fabricante. Entonces, esto ya es una realidad, ya existe. El que les muestro en la fotografía es un desarrollo que hizo Facebook. Facebook tiene un área que se llama Facebook Connectivity, que está desarrollando este tipo de tecnologías, ¿no? Es muy interesante lo que está haciendo Facebook, está
está apostando por desarrollar también estos temas, un poco para expandir el mercado, ¿no? Para que existan nuevos fabricantes. Ok, vamos a ver voy a ponerles un par de ejemplos sobre los beneficios del Open RAN. Bueno, vamos a suponer que tenemos un operador y este operador tiene su sistema, por ejemplo, tiene el fabricante de hardware, un fabricante de hardware y de software, ¿correcto? Si necesita implementar, hoy en día, como no hay Open RAN, por ejemplo, yo tengo radios, estaciones base ZTE. Si necesito hacer un crecimiento, creció el tráfico, no sé, hay un centro comercial, entonces necesito tener más capacidad en una estación base. Entonces, mi única opción ahora es ampliar con el mismo fabricante. Entonces, yo le tengo que comprar más hardware a ese fabricante y también más software. Llámese licencias, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tengo, no sé, 80 usuarios por sector y ha crecido el tráfico y necesito tener más usuarios. Entonces, necesito más hardware, tengo que comprarle las estaciones base, ¿no? Las BBUs, las RRUs, y además necesito las licencias también, porque el software funciona con licencias, ¿no? Entonces, necesariamente tendría que comprarle al mismo fabricante. En Open RAN, no. En Open RAN puedo usar el mismo fabricante de hardware, ¿no? El fabricante A, pero el software se lo compro a otro fabricante, al fabricante 2, ¿no? Al B2. Entonces, en el sistema ya tengo en una misma estación 3 fabricantes. El fabricante A, que me da el hardware, las estaciones base, el B1 que me da el software y el B2 también que me da el mismo software. Pero bueno, son 2 fabricantes. Entonces ahí yo puedo hacer que, por ejemplo, compitan entre ellos, ¿no? ¿Cuál me da la mejor performance? ¿Cuál me da la mejor velocidad? ¿En cuál de estos fabricantes se caen menos las llamadas, ¿no? O no sé, se escucha mejor, todo el tema de calidad. Entonces es muy interesante esta apertura, ¿no? Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, sigamos con este mismo ejemplo. Supongamos que el hardware de este fabricante, el fabricante A, tiene problemas. No ha salido tan bien este hardware y se me empiezan a malograr los amplificadores, ¿no? Entonces, me está creando muchos problemas. Entonces, bueno, voy a cambiarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo cambiarlos? Bueno, yo puedo cambiar a todos a un solo fabricante, o yo puedo decir, bueno, voy a combinar, voy a fabricarle un poco al fabricante y otro poco al fabricante C. De tal manera, la foto final es esta. Yo tengo 2 fabricantes de hardware y 2 fabricantes de software, que no necesariamente tienen que ser los mismos. Entonces, esta es una facilidad, ¿no? Que, bueno, aquí es totalmente abierto, ¿no? Entonces yo puedo comparar, ¿no? Puedo comparar cómo se comportan los mismos fabricantes. Esto es como comprarte varias PCs, varias laptops y las pones, ¿no? A hacer los mismos procesos y ves cuál tiene mejor performance, ¿no? En teoría deberían ser iguales, ¿no? Pero porque están hechas lo mismo, pero hay eficiencias adentro, tanto en software como en hardware, que ahí se puede ver, ¿no? Entonces, esto abre muchísimo las posibilidades, ¿no? Tiene muchísimas ventajas el Open RAN. Ok, si lo comparamos con el desarrollo en la RAN tradicional, bueno, en la RAN tradicional prácticamente todo es propietario, el fabricante lo tiene todo, el software, todo está encriptado, su hardware está pues muy bien protegido. Eso dificulta un poco, por ejemplo, cuando queremos hacer un despliegue y queremos, no sé, desplegar 200 estaciones base, hay que mandar a fabricarlas, ¿no? El fabricante no las tiene listas, ¿no?
Luego, el costo de innovación es bien alto porque también tienen que pensar en el tema de seguridad. Del lado del Open RAN, el hardware no define la función, sino que el software va a definir la función. Entonces tenemos OpenBox, OpenWyBox, entonces ahí está el hardware y el software, y tenemos las eficiencias que se tienen, ¿no? en las redes definidas por software. ¿Qué más? Por el lado de la... en la RAN tradicional tenemos todo embebido, ¿no? Todo está pues muy, es un solo paquete, digamos, ¿no? Está tanto hardware como software viene en uno solo. Yo no puedo hacer que un hardware de una marca funcione con el software de otro. Mientras que en el Open RAN sí, ¿no? Ya hemos visto el ejemplo, está desagregado, ¿no? Entonces puedo hacer que funcione normalmente. ¿Qué más? Por el lado de la RAN tradicional es fijo. Fijo me refiero, esto se refiere al tema de, por ejemplo, yo compro un hardware y ese hardware me da una determinada capacidad, un ancho de banda, o un número de usuarios, o un número de procesamiento. ¿Ok? Entonces, estos recursos ya son fijos, ¿no? O sea, yo si quiero hacer una expansión, tengo que comprar otra radio adicional, otro procesador igual, ¿no? Eso no lo puedo expandir tan fácilmente. En cambio, cuando yo tengo el Open RAN, eso es programable, ¿no? Puedo usar más o menos recursos de acuerdo a las condiciones reales de uso, ¿no? Y bueno, anteriormente en la RAN tradicional estaban integrados, lo que habíamos comentado, las BBUs y las RRUs tienen que ser del mismo fabricante, estaban integrados, y entonces esto, por ejemplo, no podíamos separar estas unidades, entonces había que gastar mucho en transporte, ¿no? Lo que le llamamos la última milla. En la Open RAN esto ya es totalmente agnóstico tanto al bajo como a la arquitectura. Yo los puedo remotizar o los puedo tener centralizados. Entonces esta es una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, actualmente ya hay fabricantes que están desplegando redes, están usando este concepto. Todavía no se ha lanzado, todavía los fabricantes no están participan, pero no están, digamos, por ejemplo, no hay un Nokia que saque productos de Open RAN, porque lógicamente esto es un riesgo también, ¿no? Porque imagínate que tienes tú un montón de mercado y ahora después de esto, cuando todo el mundo hace, no sé, es como tener PCs, ¿no? Todo el mundo hace PCs, la competencia hace que los precios bajen, ¿no? Entonces por ahí hay un poco de reticencias todavía, pero sin duda esta es una opción muy interesante. Habrá que ver cómo se comportan los mercados, pero la idea de tener todo esto virtualizado con software totalmente abierto, compartido, es muy interesante y abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, eh, esto también viene de la mano con el 5G. El 5G ya está pensando en el desarrollo de esta manera de expandir las redes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, personalmente creo que esto es el futuro, va a venir por ahí, mucho de las cosas que se usen en Open RAN van a estar, van a ser el nuevo futuro, ¿no? De las telecomunicaciones, ¿no? Entonces vamos a tener ah, mucho que aprender de esto, ¿no? Muy bien. De mi parte eso es. No sé si tengan algunas preguntas, las ponen en el texto, por favor. Hay una pregunta, me pregunta, en Perú, ¿qué operador está haciendo pruebas de Open RAN?
Bueno, les comento, yo trabajo en Internet para Todos, que es una empresa que da servicios en zonas rurales. Nosotros hemos desplegado la red 4G con Parallel Wireless, que es un proveedor de Open RAN, ¿no? Tiene una arquitectura que cumple con los estándares de la 3GPP, pero es interesante. Hasta ahora funciona bien. Ya se han hecho otras pruebas. Hay Airspan también entiendo que es un vendor que está haciendo. ¿Qué otra pregunta hay? Me preguntan si ya se han realizado migraciones virtuales en los operadores actuales. No, que yo sepa todavía no. Hay algunas pruebas, creo, de Virtual RAN, pero no todavía expresamente de Open RAN. Creo que la experiencia más grande es la que tiene Internet para Todos. Ya tiene desplegados como 500 estaciones, ¿no? Preguntan, ¿para cuándo se contempla que se ponga en marcha la producción de hardware? Bueno, ahí lo que se lee en el foro, les voy a poner, ¿verdad?, la fuente de toda esta información para que la puedan tener. Ingeniero, si me Sí. permite hablar un momento, por favor. Estimado público, toda esta información y también el video de esta videoconferencia será compartido tanto por redes sociales y también por la página de Nictel Uni, debido a que a la tanta cantidad de personas que se han intentado conectar, bueno, algunas lamentablemente no han podido conectarse, es una pena, pero toda esta información va a ser compartida tanto por la red de Facebook y también por la parte de la página de Nictel Uni, para que lo tengan en cuenta. Perfecto, ingeniero, puede continuar. Ok. Bueno, como les digo, está ahí, les estaba mostrando la página de donde he sacado la información. Es o-ran.org, y también mucha información interesante en la página de 3G, 4G, CO UK. Esta es una página es una organización de Inglaterra. Tiene muy buena información sobre Open RAN, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo se pone en marcha? Bueno, lo que les comentaba era que muchos de los fabricantes que están apostando por Open RAN son pequeños, entonces están haciendo pequeños desarrollos, ¿no? Todavía no hay a gran escala, no tienen ¿cómo se llama? Digamos, espaldas como para fabricar, no sé, 3.000 estaciones. Todavía está a la escala pequeña, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vaya creciendo la demanda, yo creo que sí, ¿no? Preguntan, dice, ¿qué dicen las grandes marcas de telecomunicaciones respecto al Open RAN? Bueno, están participando, ¿no? Si ustedes, bueno, si ven en la lámina, las grandes está Cisco, está Nokia, está Ericsson. El único que no está es el que no está es Huawei, está ZTE, pero de las grandes que están en el mundo, sí están participando, ¿no? Entonces, porque también, ¿no? Hoy en día en este mercado tan cambiante no se puede descartar nada, ¿no? O sea, si este es el camino, o sea, yo creo que es una buena manera de, por ejemplo, conseguir que los costos bajen, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Eh, a ver, una pregunta, dice, ¿en las zonas rurales se va a requerir más estaciones 5G en comparación a las redes 4G? Bueno, eso va a depender más de las frecuencias que utilicemos, pero es muy probable que sí, ¿no? Por las frecuencias bajas que usa 5G. Oh, perdón, las altas, ¿no?
una computadora cuántica daría mejores beneficios a una arquitectura única para todas las operadoras o marcas. Bueno, ahí va a depender, ¿no? O sea, el proceso, digamos, una computadora de esas es más de un proceso específico, ¿no? Pero yo creo que para las funcionalidades de RAM es suficiente, ¿no? Preguntan aquí, dice, ¿existen iniciativas en Open RAN que reproduce la red 4G y 5G? Sí, sí, sí. De hecho, ya está pensado, ¿no? La arquitectura 5G también está pensada. Los fabricantes, los que están involucrados en Open RAN, también están pensando o ya tienen diseños de 5G sobre Open RAN, ¿no? Es yo creo que una manera de arquitectura que se va a imponer, ¿no? ¿Qué organización es la encargada de regular las normativas de Open RAN? Ok, interesante pregunta. Open RAN es una alianza de operadores y fabricantes, ¿no? Entonces, ellos son los que dictan la norma, pero sobre ellos está la ITU y está la 3GPP, ¿no? Porque todo lo que es el 4G y el 5G, básicamente la norma las dicta la 3GPP. Entonces, si quieres entrar en ese ecosistema, tienes que confirmar eso, ¿no? Acá dice, mencione el Open RAN, Open Aire Interface. Bueno, en realidad la interfase de aire es abierta, ¿no? No es una interfase cerrada, porque si no, solo los teléfonos de una marca se podrían comunicar. La interfase de aire es una interfase totalmente abierta, esa no hay que abrirla. Preguntan aquí, las pruebas de Open RAN, ¿hay problemas de interoperabilidad entre hardware y software? Bueno, hasta ahora solamente he visto una prueba de esa interoperabilidad. eh, Lógicamente tiene que pasar un test, ¿no? Para ver cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta, digamos, con mucha carga, en escenarios distintos, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso están las normas, ¿no? O sea, se estandariza y se hace que si todos cumplen, pues van a funcionar, ¿no? Entonces, me piden que le den ejemplos. AirSpan es una de las marcas que ha desarrollado radios sobre hardware de Ericsson, ¿no? Ellos los radios, o sea, ha funcionado radios AirSpan con BBUs de Ericsson. Un ejemplo, ¿no? Es interesante lo que preguntan aquí. Dice, ¿cómo se estandariza la optimización de una red RAN siendo los fabricantes siempre se guardan? Bueno, la idea de crear esta alianza es justamente eso, ¿no? Es un poco romper ese mercado, ¿no? Porque, a ver, en el mundo hay 4 o 5 grandes fabricantes, ¿no? Y ellos son los que prácticamente dominan, ¿no? De hecho, por ejemplo, si recuerdan, el año pasado Estados Unidos bloqueó a Huawei, ¿no? Porque ellos consideran que ya tienen mucho poder, ¿no? Claro, porque están en casi todas las redes. Entonces, una alternativa a eso es justamente esto, ¿no? Entonces, cuanto más desarrollo se haga sobre esto, pues es muy interesante. El 5G, el Open RAN está integrado en el... Sí, también, ¿no? O sea, se va a dividir el nodo B, o sea, va a tener 2 componentes, ¿no? 4 componentes, mejor dicho. El nodo B va a tener la baseband unit, la unidad de radio, y cada uno de esos su software separado. Entonces puede ser, en teoría, en una estación base podría haber 4 marcas, ¿no?
Solo precisar, OpenRay es una plataforma. Ah, ok. Ok. Bueno, buen comentario. Creo que he leído la mayoría. Que creo que habían algunas preguntas más para Henry. Creo que las que me hicieron para mí las he contestado. Bueno, nada, les agradezco su participación y será otra oportunidad. Henry, creo que tenías algunas preguntas ahí. Sí, hay unas preguntas que ya las pude visualizar al último. Era una sobre IoT, me parece, por ahí, si es que no lo recuerdo. Estoy regresando acá. Pero bueno, vamos a... Tengo unas diapositivas que les puede interesar también. Es un ejemplo con IoT, les voy a mostrar ahora. Estamos, bueno, ahora justamente la estoy compartiendo. Y bueno, este es un escenario, es un escenario de uso IoT para el sector hospitalario, para el sector sanitario en este caso, ¿no? Bien, entonces, y vamos primero con indicando, bueno, nosotros tenemos prácticamente, estamos no solamente en la parte móvil, en ambulancias, sino también los centros de edificios fijos, como por ejemplo postas, hospitales. Tenemos entonces lo que es la prevención, lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento, lo que es la parte de monitoreo. Cuando hablamos de tener las cosas conectadas, hablamos entonces de un servicio, es decir, hablamos de más conexiones, hablamos de tener más conexiones en una red, en este caso en una red móvil, ¿no? Entonces, la idea del 5G era justamente eso, de diferenciar los servicios, ¿no? A diferencia del 4G, donde todos los servicios van y compiten, en la diferenciación del QoS, o sea, en lo que es la calidad del servicio. En 5G no, en 5G se crea lo que es prácticamente otro concepto que se llama de tener los slicings. Los slicing prácticamente son como VPNs, ¿no? Es decir, como redes VPN, o sea, redes privadas virtuales, donde prácticamente cada servicio tiene su red privada, digámoslo así, ¿no? Para los servicios de voz por paquetes tenemos una red, ¿no? Para lo que es el IoT tenemos otra red, es decir, y así sucesivamente. Digamos, cada servicio va por una red independiente. Utilizamos el mismo hardware, pero lo que estamos haciendo es virtualizar en realidad, ¿no? En el 5G. Por eso es que se utiliza mucho el concepto de virtualización. Entonces, una de estas redes, uno de los servicios, o sea, una de estas redes sería en este caso el IoT, o sea, el Internet de las cosas, ¿no? O sea, prácticamente una de estas slicing sería en 5G para el servicio IoT, ¿no? Y vemos entonces que el IoT no solamente es tener, por ejemplo, una conectividad en el usuario final, en este caso en el paciente, sino que hablamos entonces de más cosas, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, si estamos en una ambulancia o tenemos, por ejemplo, el escenario de una ambulancia, vemos que estos deben estar o hay más dispositivos, digamos, no solamente una laptop, una tablet, sino, digamos, por ejemplo, un monitor cardíaco, u otros equipos que van a estar conectados a un router LTE. Y lógicamente que este router LTE tendrá la conectividad a lo que es la estación base del operador. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y si hablamos específicamente de IoT en un hospital, digamos en un centro fijo, vamos a tener cosas conectadas como sensores, cámaras, sensores de temperatura, etcétera, etcétera. Pero todo bajo una misma red. Estamos en esta red que puede ser, en este caso, en esta red nueva, en este caso 5G, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos entonces con respecto al 4G, que vamos a tener, en este caso, redes, en este caso, dedicadas, digámoslo así, para ciertos servicios. ¿Okay? El IoT es un ejemplo, digamos, un ejemplo de ello, ¿no?
Entonces, cuando hablamos del sector sanitario, hablamos de una solución integral, es decir, soluciones integrales, por ejemplo, en hospitales, que es conectar cosas, conectar equipamiento médico, conectar sensores, etcétera, conectar cámaras, etcétera, etcétera. O hablamos de la parte móvil, es decir, ¿no? Ambulancias, los pacientes propiamente dichos con sus apps, con sus wearables, ¿no? Que prácticamente dan cierta información a través de esta red. Entonces, vemos que aquí demandamos más conexiones, ¿no? O sea, hay más conexiones y eso es propio del estándar de 5G. O sea, las conexiones masivas, que es una característica que ya está en el estándar 3GPP de 5G, que lo habíamos dicho. Algunas de las aplicaciones, que, por ejemplo, ya si hablamos en general y lo vimos, que pueden ser IoT, que demanden también, es decir, tiempo real, ¿no? Es decir, aplicaciones en tiempo real que demanden ultra bajas latencias, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que hoy se demanda, hablamos mucho de telemedicina, telesalud. Este tipo de aplicaciones demandan prácticamente, ¿qué cosa? Bajas latencias y, lógicamente, lo que es mayor ancho de banda. Y estas dos características, como vemos, entonces, baja latencia y mayor ancho de banda son características propias del 5G. Entonces, aquí podemos combinar escenarios, ¿no? Donde demandamos mayor ancho de banda, donde demandamos mayor conexión, o sea, mayor número de conexiones, o demandamos en este caso en baja latencia. ¿Okay? En un escenario, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido una red con IoT o con conexiones masivas, por ejemplo, ¿no? Tuviéramos más información, más tráfico. Esto demanda entonces, ¿qué cosa? Una red dedicada prácticamente a este servicio. ¿Okay? Entonces, ya tendríamos otro escenario, ¿no? O sea, es decir, otra demanda prácticamente de la red. ¿Okay? Entonces, tendríamos entonces que tener prácticamente mayor disponibilidad, confiabilidad, ¿no? Flexibilidad, mayor riesgo de más seguridad en este caso, y lógicamente tener más que la red, o sea que en este caso mi tipo de aplicación o mi servicio final sea más manejable. ¿Okay? Esto con respecto vi una pregunta ahí sobre lo que es el IoT, ¿no? Luego vi dos preguntas más, no sé si me recuerdo bien. A ver, vamos a ver por aquí. Hay dos preguntas. Con respecto a lo que es MIMO, ya el estándar, MIMO es parte del estándar de 5G, ¿no? Que está definido por el 3GPP. El concepto también de SURAM, también eso es decir, recentralizada o redistribuida, va a depender del escenario, ¿no? La técnica de acceso es NOMA, ya no es OFDM, sino es NOMA, que tiene, ¿no? Por lo menos 10 tipos ¿no? 10 tipos de modulación dentro del NOMA, ¿no? O sea, es prácticamente el más complejo, ¿no? Ya no se habla ni de TDMA, ni de FDMA o FDMA, sino de NOMA. Esto va acorde a las tres características que hemos mencionado, o demandas menor latencia, o demandas mayor ancho de banda, o demandas mayores conexiones. Entonces, NOMA se adapta prácticamente a este tipo de requerimientos y por lo tanto se definen nuevos tipos de modulación en el acceso. ¿Y cómo impactan lo que es el NFV y el SN, o sea, lo que es las redes distribuidas y la virtualización? Ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, cada servicio, a diferencia del LTE, utiliza prácticamente una red individual, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, para IoT, entonces voy a tener una red dedicada solamente para IoT. Si quiero lo que es VoLTE hoy en día, voz sobre paquetes, también, o sea, voy a tener una red dedicada solamente para voz. Si yo quiero definir, por ejemplo, control a distancia o machine to machine, por ejemplo, ¿no? De manejar vehículos a distancia
yo voy a tener una red dedicada solamente para este servicio. Entonces, ¿cómo logro esto? Los slicing se logran con lo que es la virtualización del hardware y la virtualización del acceso, es decir, de la red de acceso radio, y lo que también se utiliza lo que es el SDN, en este caso. En Perú hay antenas de 5G, comercialmente no. ¿Okay? Luego había otra pregunta, a ver, voy a un poco rápido ya. Spectrum Sharing, no, todavía no tenemos Spectrum Sharing. Esto es parte del estándar del 5G. Lo que sí tenemos es RAN Sharing, por ejemplo. Ok. Otra pregunta, quizá estamos... No sé, otra pregunta por aquí, a ver si se me pasa ya rápido. La latencia, habíamos mencionado también, la latencia no solamente es en el acceso, o sea, reducir la latencia no solamente en el acceso, sino en el transporte y en el core, ¿no? Implementación de 5G, también como lo comentó Carlos, y dependiendo si son altas frecuencias, sí vamos a demandar mayores antenas, pero aquí hay un tema, ¿no? Entonces, como solución, se plantea también que las antenas formen parte ya de los modems, por ejemplo, de los que se instalan en casa, ¿no? O sea, lo que tenemos en casa son unos modems Wi-Fi. Existen modems Wi-Fi y también que dan, ¿no? En este caso que son LTE. Entonces, también se tienen, por ejemplo, este tipo de modems, ¿no? Que se pueden instalar en casa como servicio, no solamente de Wi-Fi, sino que también puedan brindar servicios de LTE y 5G en adelante, ¿no? Y aquí hay una pregunta, estamos también sobre lo que es NSA, Non-Standalone, sobre infraestructura instalada. Dice, es probable que las empresas de telefonía mejoren los costos de servicio móvil de Internet y 5G podría desplazar la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica es, bueno, en el punto final logra mayores velocidades, ¿cierto? El 5G también logra mayores velocidades, pero a diferencia de ellos tenemos escenarios, ¿no? Que podemos evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, tenemos un escenario de inamovilidad, es decir, tenemos un escenario fijo, donde los abonados mayormente están fijos, entonces, estamos en casa, demandamos de una conexión en casa con fibra óptica, todo eso, ¿no? Pero en un escenario normal, por ejemplo, estamos donde hay movilidad, donde hay desplazamiento, entonces, ¿no? Entonces nos ayuda, tener más ancho de banda o aplicaciones que demandan mayor ancho de banda, por ejemplo, o menores latencias, una solución sería la parte móvil, como por ejemplo, no solamente 4G, sino ya el 5G. ¿Ok? Bueno, esas son las preguntas que estaban por ahí pendientes. No sé si pude ya responder alguna de ellas. Igual las diapositivas adicionales que las mostré, las agrego también dentro de la presentación y las que se van a colgar dentro de la página de Intel. ¿Okay? Bien, bueno, muchas gracias a todos de mi parte. Mierda. Ok, ingeniero. Muy bien, si ya terminó de resolver todas las preguntas, esperemos que las personas participantes de esta videoconferencia haya sido de sagrado, ¿no? Todo esto de la videoconferencia realizada. Como les repetía a todos ustedes, esta videoconferencia va a ser compartida a través de las redes y también a través de la página de Nictel, así como también las diapositivas, ¿sí? De nuestra parte, les agradecemos haberse tomado su tiempo y poder estar presentes. Lamentablemente hay algunas personas que no se han podido conectar debido a la alta demanda que ha tenido esta videoconferencia, pero esperamos que en una próxima podemos cumplir con todas esas necesidades de que todos estén presentes, ¿no? Muy bien, entonces le agradezco, ingeniero Henry, le agradezco, ingeniero Carlos, por haberse tomado su tiempo también y poder haber acompañado en este tiempo para poder realizar esta videoconferencia. Y esperemos pues contar con su apoyo en videoconferencias próximas, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y bueno, nada, gracias a Inictel pues por invitarnos, ¿no? Hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes, ingenieros. Bueno, A ustedes, gracias. esto es todo y bueno, ya nos estaremos viendo todos en en una próxima videoconferencia. Gracias a todos por su participación y buenas noches con todos. Gracias. Gracias.